Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación y sí, efectivamente ahora como un ciudadano más trabajando en la profesión y muy a gusto, a las órdenes. Gracias por atendernos. Le saluda Elvio con la pregunta, así de entrada, doctor, su apreciación acerca de esta designación. Sí, tiene varias aristas, ¿verdad? En primer lugar, creo que la más importante seguramente es el hecho de que si uno intenta, vamos a decir, gobernabilidad, teniendo en cuenta, llevando adelante un control absoluto del poder de las instituciones del Estado. Eso es lo que creo que está ocurriendo, porque si fuera gobernabilidad democrática normalmente se esperaría. No estoy hablando ni siquiera de una persona de la oposición o crítica al gobierno, ¿verdad? Estamos hablando simplemente de personas con un cierto distanciamiento, un poco de lo que fue una gestión muy criticada, que fue porque la doctora Liliana Alcaraz fue mano derecha permanentemente de la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, con todas las acusaciones, vamos a decir que con respecto al cascuneo de cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si hubo vamos a decir, un sesgo en las investigaciones hacia un grupo político, como se dice desde las carpas de Honor Colorado, a mí me parece que esto va a marcar un poco la diferencia y probablemente aquí tengamos quizás una investigación más a fondo sobre el gobierno saliente, la facción del sector Colorado que está saliendo ahora y sectores de la oposición, pero como contrapartida ya lo veo venir, ¿verdad? Veo un encubrimiento a todo lo que se ha investigado y se ha presentado con respecto al lavado de dinero y a una serie de aspectos que fueron denunciados en su momento. Uno diría, doctor, obviamente este gobierno va a poner a sus leales, gente de su confianza, pero recordemos, a fines de mayo, el actual fiscal general justamente, estoy viendo acá los reportes de la unidad de delitos económicos, la envió a una unidad barrial, a una muestra de desaprobación hacia su gestión y lo que yo digo nomás es obvio, muchos dirán, va a poner a su gente, obviamente, en los lugares clave, pero a raíz de esas denuncias que se han hecho en contra de su proceder en esas investigaciones sensibles, uno por lo menos espera que eso se dilucide para que ella pueda, sin ninguna denuncia o sospecha encima, sentarse en ese sillón. Bueno, claro, y a eso nomás me refiero. Nadie está planteando la elección de figuras por fuera vamos a decir, del círculo del sector político que ganó las elecciones, ¿verdad? Estamos hablando desde el punto de vista de construcción democrática. Si vos me decís, hoy por decirte, por un ejemplo, no sé, el ex senador Sergio Godoy fuera puesto en ese lugar, bueno, puedo tener cuestionamientos políticos, pero, a ver, tengo un compás de espera con respecto a mi opinión en su gestión al frente de la CEPRELAT, por ejemplo, para darte un ejemplo de nombres, ¿verdad? Sin embargo, esto pasa a formar parte del grupo fáctico que fue básicamente la defensa y el encubrimiento de muchas investigaciones que fueron denunciadas en su momento en relación al lavado de dinero, en relación a las tabacaleras, en relación al expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? Y me parece que eso poco hace para contribuir. Mira, yo creo que esto va por mal camino. Indudablemente no estamos en tiempos de hegemonía absoluta de una facción política. Creo que vamos a tener un modelo político que se va a imponer en lo económico, en lo social, incluso en relación, en este caso, a la acción del Ministerio Público. A la CEPRELAT. Creo que la CEPRELAT es un organismo tremendamente importante y debiera ser lo más respetado y los más respetables debieran estar ahí, porque es la manera de ir develando un poco a la gente que está vinculada a negocios sucios y que busca blanquear su dinero. Nombraste justamente a tu ex colega Sergio Godoy de la línea de Honor Colorado, pero de la línea con la que entró, no sé si tanto con la que salió del periodo parlamentario, por eso no lo veo a él en lugares de relevancia o siendo tenido en cuenta para algún lugar importante. De hecho, como que ha quedado un tanto arrinconado
incluso durante la vigencia de su periodo como parlamentario, ha hecho algunas declaraciones que no estaban del todo dentro del reglón que establecía la línea del cartismo. Entiendo que ese tipo de figuras no les suma, tal vez, por eso fue mandado un tanto al ostracismo. Bueno, la verdad que no podría contestarte qué ocurrió ahí, ¿verdad? Sí, simplemente ponía un poco como ejemplo en este tema del lavado de dinero. Fíjate vos todas las denuncias que hay con respecto a la industria tabacalera, estamos fritos. Con respecto a los vínculos de gerentes de las tabacaleras que estaban en frontera, estamos fritos. Con respecto a, vamos a decir, a la conformación de los capitales del grupo bancario, del grupo de operaciones de bolsa, etcétera, creo que no tenemos ninguna esperanza con respecto a que esto pueda ser llevado adelante. Y por otro lado, sí, estimo que las facciones coloradas tienen el hábito tradicional de una persecución, y hay algo que nos está dando cuenta, se están dando cuenta sectores del coloradismo y del empresariado. Aquí hay un nuevo grupo de oligarcas que están entrando al control del poder económico, del control político y del control en ámbitos a lo mejor no lícitos también, ¿verdad? Y esos van por la yugular de esa gente. Es decir, este es un grupo que está buscando una hegemonía y un control absoluto del control del Estado. Y me parece estos resultados electorales que tuvimos, sí, perfectamente, hay que ser autocríticos, etcétera, pero aquí se desarrolló una maquinaria que fue difícil, para la cual no estábamos preparados para confrontar, y esto es el resultado. Y el resultado de ese resultado va a ser el control de los tres poderes del Estado. Esto para ir cerrando, nomás, doctor, una consideración final tuya. Seguimos con el concepto gobierno y no Estado. Posiblemente acá a 5 años, cuando este gobierno deje el poder y en caso que se produzca un cambio de signo político o de línea dentro del propio coloradismo, habría que meternos atrás a revisar qué hizo figuras como David Rivas, como Liliana Alcaraz, porque seguramente no van a estar conformes con la actuación que tuvieron. Ojalá el tiempo nos demuestre lo contrario, pero es lo que venimos repitiendo cada quinquenio, eso de mirar para atrás y resulta que ha dejado un tendal de muchos problemas o de mucha omisión, de mucho silencio. Por eso le hablaba de que el Estado debería ser el concepto en el que todo debe fluir y no cambiar de proyectos, barajar y dar de cero ante cada cambio de gobierno. Es así, o sea, para ir tirando nombres, o sea, yo recuerdo que Nicanor Duarte Frutos lo designó a Dionisio Borda al frente del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y posteriormente Lugo lo ratifica en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y creo que fueron dos periodos que contribuyeron a la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? O sea, el hecho de justamente dar continuidad a esa política fue lo que permitió. Y por otro lado, una figura que era tolerada en el coloradismo y aceptada en el progresismo, ¿verdad? Entonces, sirvió para generar esa confianza necesaria para un consenso social. Yo lo que veo aquí con esta estrategia que desarrolla el grupo victorioso de las elecciones pasadas, me parece que no está en su interés generar un consenso nacional alrededor de un modelo y alrededor del liderazgo, ¿verdad? Aquí hay una intencionalidad de tener bajo control y diseñar las estrategias y los modelos de tal manera a que eso responda a sus intereses y no al colectivo. Se crispa la situación y creo que vamos por mal camino en ese sentido. Yo tengo temor de que el futuro de esto sea incluso de una violencia política que espero que no ocurra. Doctor, te agradecemos mucho el tiempo y los conceptos. Gracias a vos, muchas gracias, y a las órdenes. Siempre aquí el ciudadano y médico Jorge Querella. Muy amable, doctor Jorge Querella, atendiéndonos acerca de estas consideraciones. Lo que les decía, el nombramiento de Liliana Alcaraz al frente de CEPRELA en el próximo gobierno.